Hechos capítulo 17. Y les hablé de este libro, ¿recuerdan? Creo se acabaron. Ese día no eran muchos. Pero Gospel Reset, o el reseteado. ¿Cómo se dice reset en español? ¿Alguien sabe? Reconfiguración, creo es. ¿Cierto? Oh, no. Pero el hermano Ken Ham, hermanos, vean lo que dice. Dice, déjame ponerlo de esta manera. Es como si el diablo ha dicho: ustedes cristianos pueden enseñarle a sus niños acerca de los milagros de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Pueden enseñarles acerca del bebé en el pesebre, hablar de la resurrección. Ustedes cristianos pueden hablarle a sus niños y enseñarles acerca de que Jesús sanó a los ciegos, de que resucitó muertos. Enséñenles también de la alimentación de los 5,000, acerca de los israelitas que cruzaron el Mar Rojo, acerca de Jonás que estuvo dentro del vientre de un gran pez por 3 días, 3 noches. Dice, adelante, enséñenle esas historias de la Biblia, y mientras ustedes hacen eso, yo los voy a adoctrinar a esos mismos niños a no creer en la Biblia. ¿Escucharon eso, hermanos? Dice, como si Satanás hubiera dicho eso. Voy a usar noticias falsas con respecto a la teoría de la evolución y los millones de años para lavarles el cerebro a esos niños que creen en la ciencia, que creen que la ciencia ha desaprobado la Biblia. Eso es lo que dice el hermano Ken Ham con respecto, hermanos, a lo que está haciendo Satanás. Y hace rato les decía, es como si el diablo, así lo que dijo el hermano, síganle enseñando eso a los niños, pero yo les voy a enseñar a no creer en la Biblia. Imagínense si esto es así y lo estamos viendo. Pero se dan cuenta del impacto que va a tener cada historia de la Biblia en la vida de esos niños que no creen, que ya tienen duda o desconfianza, o que creen que la ciencia ha dicho esto no es verdad. Pueden botarlo a la basura. No importa que les hablemos de Jesucristo, no importa que les hablemos de nada, si no creen en la veracidad de la Biblia. Si no creen en la palabra de Dios, hermanos, pues entonces Satanás va a hacer mucho daño, y eso es lo que está haciendo el enemigo el día de hoy. Está haciendo muchísimo daño a la humanidad, en especial en las naciones donde los líderes están en contra de la verdad de Dios. Estados Unidos es una de esas naciones, y muchas otras naciones también en el mundo. El primer líder, hermanos, el presidente o el primer ministro, cuando está en contra de la palabra de Dios, el daño que está haciendo a los niños realmente es impensable. De manera que necesitamos los hijos de Dios hacer esa decisión. Este libro es la palabra de Dios. Este libro, la Biblia, es la palabra del Dios único, del Dios vivo y verdadero. Cuando decimos la Biblia dice, estamos diciendo Dios dice. Cuando decimos Dios dice, obviamente estamos refiriendo a lo que la Biblia dice, porque no creemos en que Dios sigue hablando audiblemente aparte de lo que ya reveló. El canon, la palabra de Dios, ya está cerrado desde prácticamente el primer siglo de nuestra era. Y este libro es la verdad absoluta de Dios, 100% de ser creído. Podemos confiar, hermanos, en las enseñanzas de la palabra de Dios. Y les urjo a que lo hagan, a que hagan esa decisión.
No cuestionar. Ahora, ¿hay preguntas? Claro que sí, eso no hay ningún problema en tener preguntas y cosas que no comprendemos claramente. Pero si ya hiciste la decisión de que este libro es digno de confianza, entonces el enemigo no te va a engañar para que dudes de la confiabilidad de la Biblia. Si no entiendes algo, la Biblia es verídica, es digna de confianza, pero tú no entiendes ese algo. O sea, no vas a botar el libro porque tú no entiendas algo de la Biblia, porque ya hiciste la decisión de que confías plenamente de que la Biblia es la palabra del Dios vivo y verdadero. Amén. Hechos 17, nos quedamos en el versículo, más o menos, versículo 19, para entrar en contexto, aquellos que tal vez no estuvieron aquí. El apóstol Pablo empieza a predicar a los atenienses o a los griegos, en otras palabras, a los paganos. Muy diferente de que el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 le predicó a puros judíos, gente que ya creía en el verdadero Dios, que ya conocía la ley de Dios, que ya conocía, que ya sabía de la resurrección de los muertos, etc. Por eso como 3,000 personas se arrepintieron en esa ocasión. Pero la semana antepasada o pasada hablamos de que el apóstol Pablo, en esta ocasión, está hablando con gente que no conoce nada del verdadero Dios, que ni lee la Biblia, no conocen las Escrituras, no conocen los mandamientos. Y nos quedamos en el versículo 19 donde dice: y tomándole, recuerdan, hablamos de los filósofos epicúreos y estoicos, dice, tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Versículo 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, cosas foráneas, cosas raras. Entonces aquí podríamos decir, el apóstol Pablo está predicando cosas raras a los atenienses, porque son gente que no conocen nada del Evangelio. Y realmente a los oídos de gente que nunca ha oído el Evangelio, eso es raro, ¿cierto? Porque creen muchos el día de hoy en muchos dioses, son politeístas, y cada dios es apropiado para esa gente que cree en ese Dios, y nadie puede oponerse a eso el día de hoy. Entonces esta gente dice: traes a nuestros oídos, Pablo, cosas extrañas, cosas raras, por eso queremos seguir escuchándote. En el versículo 20. Entonces, lo bueno que estamos viendo es que aún esta gente griega o gentiles o paganos, sin conocer el verdadero Dios, al menos le dijeron a Pablo: queremos seguir escuchando eso. Y eso ya es para la gloria del Señor, porque si hay una persona que está dispuesta a escuchar, gracias a Dios. Porque lo que se va a hablar, lo que se va a exponer, lo que van a escuchar es la palabra de Dios, la verdad del Evangelio. Versículo 21, hermanos. Algo interesante. Miren la vida de esta gente. Han pasado 2000 años y eso era. Piensen en ese ambiente de la sociedad de Atenas, Grecia. Versículo 21, porque los atenienses y los extranjeros residentes ahí en Atenas, dice, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en qué, sino en decir o en oír algo nuevo. Esa era su vida. Decir o escuchar cosas nuevas. Les encantaba pasar el tiempo en eso. Se pasaban horas diciendo algo nuevo que escucharon, que aprendieron por ahí, o escuchando algo nuevo que alguien andaba diciendo por ahí. Se pasaban horas haciendo eso los atenienses, hermanos. Había mucha holgazanería. Aparentemente su vida era puro entretenimiento. Eso eran los atenienses hace 2000 años, y el día de hoy estamos en el año 2023,
pero ahí está sucediendo algo muy parecido con los medios sociales el día de hoy. En especial con Facebook y YouTube, en especial. Y ahora, la gente de mi edad y que tiene Facebook y YouTube. Los más jóvenes, ustedes ya saben, hay otras aplicaciones que creo nunca las voy a poner en mi teléfono, que TikTok, que Tumblr, que Instagram y todo eso. Instagram ya es algo de mucho atrás, ¿cierto? Pero hermanos, escuchen lo que estoy diciendo y díganme si no es verdad. La gente el día de hoy literalmente se pasa en su teléfono horas y horas y horas. ¿Qué cosa es lo que hace la gente? ¿Qué buscas tú cuando estás en el teléfono? Nada, no buscas nada en particular. Simplemente quieres ver o escuchar, a ver qué dijo doña, quién sabe qué dijo alguno de tus amigos, a ver qué post pusieron. No buscas nada en específico, sino a ver qué cosa pusieron, algún chisme, alguna nueva fotografía de alguien, algún nuevo post o anuncio o publicación en español. Y se te pasan los minutos, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta? No contesten, hermanos, nada más en su cabeza, en su mente. Se pasan los minutos y esos minutos se convierten en horas y horas y horas. Y se va la semana, se va el día, se va la semana y después se van los meses también. Se va el tiempo y uno está el día de hoy conectado a los medios sociales. Y ellos, los griegos o los gentiles o paganos, tienen o tendrían, pudiéramos decir, cierta excusa. Porque tienen cierta excusa en que esa era su prioridad en la vida. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no eran cristianos, no creían en Dios, no tenían la palabra de Dios, no leían las escrituras. Entonces, en ese sentido podríamos decir que pudieran tener cierta excusa, pero si pensamos en nosotros el día de hoy, en los que somos hijos de Dios, en los profesantes del cristianismo, yo creo que eso es inaceptable, hermanos, de que se nos pasen horas en el internet sin nada, ¿no? No estás aprendiendo realmente nada que sea edificante para tu vida espiritual, para que crezcas en la gracia y el conocimiento del Hijo de Dios. Eso debería ser nuestra prioridad, seguir creciendo. Ahora, ¿podemos usar el internet para ser edificados en la fe de Jesucristo? Absolutamente que podemos. Ese no es el problema. Hay buen material en el internet, hermanos, para crecer espiritualmente y ser edificados. Pero no es el crecimiento, créame que no va a venir solamente leyendo un pensamiento por aquí y otro pensamiento por allá. Así no se crece, es imposible que el creyente crezca en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús, escuchando aquí, hermanos, leyendo un pensamiento, leyendo aquí un mini clip de un video de esto y del otro. No puede haber crecimiento si solo ves un mini video de algo, hermanos, aquí y después ves otro mini video de otra cosa por allá. Imposible que haya crecimiento. Necesita ser consistente. Existen series de enseñanzas cristianas. ¿Escucharon, hermanos, la palabra series de enseñanzas cristianas? Si vas a comenzarla, termínala. Comiénzala y proponte terminar esa serie. De la Trinidad, pues entonces regístrate. Hay cursos que se registra uno, que son gratis. Otros se tiene que pagar. O sé consistente con la enseñanza. Es importante, regístrate en ese curso y asegúrate que el énfasis sea en la gracia de Dios. No en gente que dice que enseña la gracia de Dios, sino que realmente enseñan la gracia de Dios.
porque hay millones de programas en el internet donde en su declaración de fe creen en la gracia de Dios, pero en la realidad no entienden la gracia de Dios ni la enseñan la mezcla de ley y gracia. De eso está llenísimo el internet. Por eso asegúrense de que crea y que enseñen la gracia de Dios de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Volviendo al versículo 21, me pareció interesante cuando estuve reflexionando, porque pensé, entonces esa era la vida de los griegos. Simplemente estaban holgazaneando, se pasaban horas nada más queriendo saber y saber y saber, pero nunca llegaban al pleno conocimiento de la verdad. Y me temo que eso está sucediendo el día de hoy. Jóvenes, adultos, tienen mucha información, se pasan horas, pero ¿qué aprendiste? ¿Qué sólido, qué cosa verdadera acerca de tu vida, de tu relación con Dios realmente aprendiste? Versículo 22 en Hechos 17. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: escuchen, hermanos, porque aquí podemos aprender de cuando nosotros queremos predicar o hablar del evangelio a la gente pagana, a los griegos, a tus vecinos griegos, a tus compañeros de trabajo griegos o gentiles o paganos. Se paró el apóstol Pablo y dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Algo neutral, hermanos, algo verídico, algo real. Vean, el apóstol no comenzó a llamarlos idólatras, paganos, se van a ir al infierno por eso. No empezó, hay tiempo para eso. Porque si vamos a seguir leyendo, sí habló de la idolatría. Pero veamos la manera en que lo hizo, hermanos. Hizo una declaración neutra. Al decir él, observo que son muy religiosos, era la verdad. Ellos eran muy religiosos, paganos, pero religiosos. Griegos, gentiles, pero tenían su religión. El apóstol no está diciendo que está bien en lo que creen y en lo que hacen en esos idolitos, hermanos, sino que el hecho de pensar esta gente en lo divino en sí mismo es algo bueno. Cuando conocemos a una gente que está con las piernas cruzadas en flor de loto, o haciendo esto o el otro, o adorando una imagen, o adorando una rebanada de pan tostado quemado, o adorando una tortilla, o adorando un muñequito de lo que sea, está en sí mismo, hermano, está buscando de lo espiritual. Y eso en sí mismo está bien. Escuchen bien, no vayan a decir que el pastor dijo que pueden adorar el pan tostado quemado, hermanos, con el rostro de Jesucristo, o con la tortilla, la imagen de la Virgen. No estoy diciendo eso, sino estoy diciendo que pongamos atención al corazón y a la actitud de esa persona que anda buscando en verdad cosas de Dios. Cuando nosotros entonces vayamos a hablar las buenas noticias de salvación a alguien, también podemos comenzar con una declaración neutral. No necesitamos comenzar con lo negativo. Nosotros vemos lo negativo y sabemos que están en el engaño, en el error. Sabemos que van a la condenación eterna. Ese es su destino, porque no conocen el evangelio. Pero no comencemos con lo negativo. Recuerden que esto no significa que no vamos a confrontar con la verdad, hermanos, pero primero es muy sabio ganar la atención de la persona que está escuchando. Y una declaración neutra no cierra los oídos de la otra persona. Cuando comenzamos atacando el error de la otra persona, casi es seguro que la puerta ya se cerró. Ya, aunque la persona puede continuar hablando, esa persona ya hizo la decisión de no creer lo que tú le digas, porque se ha sentido herido al ser atacado en algo que él o ella valoran, porque para ellos eso es de valor, ¿cierto?
Nosotros los hijos de Dios que conocemos la verdad sabemos que es falsa esa imagen, pero la persona no. La persona realmente cree que cuando se arrodilla ante ese ídolo o esa imagen o esa cosa, hermanos, objeto de que venera, que de alguna manera está intercediendo por él delante de Dios. Ellos no conocen la verdad. Entonces cuando comenzamos atacando el error, la puerta se cierra aunque la gente sigue escuchando, pero yo hice una decisión. El mejor ejemplo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Se dan cuenta, Jesucristo siempre habló en amor, pero habló la verdad. Habló la verdad en amor. Y cuando Juan capítulo 1, recuerdan el versículo 1, dice: en el principio era el verbo, hablando de Jesucristo, la palabra Jesucristo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero el versículo 14, ¿qué cosa dice? Y aquel verbo, o sea Jesucristo, fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno, ¿escucharon eso? Lleno de gracia y de verdad. De manera que Jesucristo hablaba la verdad con gracia. En gracia hablaba la verdad, en amor. De manera que nosotros podemos aprender. O sea, no se trata de nada más ir con pura verdad, 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 sin nada de gracia. Y tampoco es pura gracia, 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 sin nada de verdad. Eso déjaselo al diablo y a la gente de este tiempo, que quieren solamente el Dios de amor. Nada de verdad, solamente el Dios de amor. El Dios perdonador, que no le importa lo que hagan y en lo que crean, con tal de que tengan fe. Al final, ese Dios, como es amor, se va a llevar a todos al cielo. Ese es el Dios que Satanás quiere que la gente crea, y mucha gente ha creído y está creyendo en ese Dios. Versículo 23, entonces, ¿por qué le dijo eso el apóstol Pablo? Dice: porque pasando y observando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. De manera que vean, ahora los santuarios, esta palabra, hermanos, significa cualquier cosa que es honrada religiosamente. Pongan atención, y si tienes tu Biblia personal puedes ponerle notitas ahí, pero esa palabra en el texto original, que aquí se tradujo en la Reina Valera como santuarios, significa esa palabra en el idioma, hermanos, cualquier cosa que es honrada religiosamente. Es decir, un objeto de adoración, de templos, de altares, de estatuas, imágenes de idolatría. Piensen en esto. Eso es lo que los griegos hacían, y eso es típico de la idolatría. Los griegos acostumbraban a tener altarcitos, hermanos, sea con sus casitas o con sus regalos a sus diositos. Había, como creían en muchísimos diositos o dioses, imagínense la ciudad de Atenas, cuántos altares había en toda la ciudad. Era típico. Como tenían muchos diositos o dioses falsos, tenían muchos altares. Y el apóstol Pablo pasaba y dice, iba observando: wow, otro diosito, que Zeus, que Neptuno, que Baco, que este y que el otro, que Atenas, que Ares. Eran puros dioses. Ahora, los griegos o los paganos no querían dejar a ningún dios afuera. Es decir, no querían dejarlo sin adoración o veneración. Entonces, lo que a alguien se le ocurrió es: hagamos un altar al Dios que no conocemos, al agnostos Theos, o al Dios desconocido. Ahí la palabra agnostos es sin conocimiento, desconocido, donde viene la palabra agnósticos, que es dudoso, sin conocer, sin conocimiento.
Y a alguien se le ocurrió, hermanos, y entonces hicieron un altarcito para el Dios no conocido. No querían que si existía ese Dios, se ofendiera y soltara su ira sobre ellos. ¿Pueden creer gente teniendo miedo de ofender a ese Dios que ellos no conocían? Pero por si, decimos en México, por si las moscas, ¿no? Hay que hacerle un altarcito también a ese Dios no conocido, porque no sea que se enoje y que desate su ira. Es para nosotros increíble pensar que así tanto miedo le tienes a tu Dios. En los años 90, cuando su servidor y su esposa llegaron aquí, empezamos a ir mucho a tener estudios bíblicos en las casas para predicar el Evangelio. Y recuerdo a una mujer que al principio pues sí escuchaba con mucha atención. Sí le hacía sentido lo que decíamos con respecto a Jesucristo. Pero había algo en ella que le inquietaba. Comenzó con mucho entusiasmo, pero luego no quiso saber más del Evangelio. No quería saber nada del Evangelio. Cuando yo le pregunté a esta mujer, ¿por qué? Casi le temblaba la voz y estaba, hermanos, respirando profundo y decía, es que tengo mucho miedo de ofender a la Virgen. Tengo miedo, pastor, de que la Virgen me va a castigar. Y dejó de ir a los estudios por miedo a lo que la Virgen le pudiera hacer si se ofendía o si estaba ella creyendo algo falso. Nunca más la volvimos a ver, hermanos. Le tenía miedo a lo que ella creía que era la Virgen, obviamente, de acuerdo a la verdad. No hay tal cosa de la Virgen. Es como un diosito de los griegos. María, Zeus, Neptuno es lo mismo. ¿Por qué? Porque no existe tal cosa como deidad en estas personas. María de la Biblia sí existió hace 2000 años y fue la mamá de la naturaleza física del Hijo de Dios. Eso fue todo. Y María misma dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se engrandece en Jehová mi Salvador, en el Señor mi Salvador. María reconoció que necesitaba de Jesucristo para ella ser salva. Pero me vino a la mente cuando yo estaba haciendo este estudio, ¿cómo es posible, hermanos? Pues es posible, porque la gente lo cree. Pueden imaginarse a los griegos que tenían tantos diositos. Se la pasaban tratando de tenerlos contentos a todos los dioses, por medio de sacrificios, hermanos, y comidas. El miedo de recibir la ira de los dioses era real para ellos, y por esto no querían ofender al Dios no conocido, por miedo a que les hiciera algo. Pero vean, el apóstol Pablo, que es sabio, hace una transición al verdadero Dios. Porque en el versículo 23, si se dan cuenta, dice, primero, al que pasando vi que en uno de sus santuarios ayer también que estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Miren la transición. Al que ustedes adoran pues sin conocerle, es a quien yo les predico. La transición. Hizo esa transición, hermanos, a ese Dios, es decir, lo identifica a que Dios. Y en el versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo. No Zeus, no Neptuno, no Poseidón, no Atenas, no Ares, no esos diositos, hermanos. Y podemos decir, no María, no José, no el Papa, no Buda, no Mahoma, no Confucio. No, y lo identifica, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en el mundo. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Especifica a qué Dios está refiriéndose. Al Dios de las Escrituras hebreas. Jehová,
el nombre con que se reveló en el Antiguo Testamento Dios, el Dios de los judíos. Deja fuera a todos los demás dioses falsos de todas las religiones que hay en el mundo. Este es el Dios verdadero, el que la Biblia enseña. El Dios verdadero, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el mundo entero. Ninguno de los diositos de los griegos se atribuye ser el creador del mundo. Ninguno. Y pensando en los del día de hoy, piensen en los musulmanes, el profeta Mahoma, él no es un profeta, ser humano nada más. Y todos los demás, los que menciona el día de hoy, el budismo, el confucianismo, todos los diositos, que Dalai Lama, que la Kali, la diosa Kali, una variedad de hermanos, objetos de veneración, objetos de adoración, que son solamente eso, imágenes. Solamente existe un Dios verdadero. Este Dios, dice el apóstol Pablo, no habita en templos hechos por manos humanas. Para ellos su diosito, sí, porque le hacían su templito, su casita al diosito. O sea, es increíble la ceguera espiritual. A aquel que yo adoro, necesito hacerle su casita para que no se moje cuando llueve. No hace sentido, entonces como que necesita más de mí, él, que yo de él, de ese Dios. Y piensen, ustedes llenen el blanco, hermanos, de los ídolos del día de hoy, de las imágenes del día de hoy. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo, no, este Dios no habita en templos hechos por manos humanas, los cristianos evangélicos necesitamos poner atención. Cuando le llaman al edificio la casa de Dios. Jesucristo se refirió, hermanos, a algo así como mi casa será llamada casa de oración. Pero necesitamos poner atención, porque cuando decimos a este edificio es la casa de Dios, y cuando a nuestros hijos le decimos vamos a la casa de Dios. Un niño bajando yo las escaleras, hermanos, hace años, se me quedaba mirando así como, y yo dije, bueno, ¿y este niño por qué me mira así? Pero como, ¡ah! Y me dice, ¿tú eres Dios? Aquí un niñito, hermano, porque me asumo que su mamá le decía, vamos a la casa de Dios. Y entonces cuando me veía aquí nada más predicar, yo recuerdo su carita, pero así como con la boca abierta, y digo, wow, y me dice, ¿tú eres Dios? Y yo pues me solté a reír, porque le digo, no soy nada de Dios, soy hijo de Dios. Pero entonces la pregunta es, ¿qué quieren decir la gente cuando le llama al edificio casa de Dios? ¿Qué quieres decir tú cuando le llamas casa de Dios? ¿Que tu Dios vive aquí? ¿Que tu Dios vive en la esquina de Austin y Garfield Avenue en Libertyville, Illinois, en los Estados Unidos? ¿Qué cosa pasa por tu mente? Y ahora, ¿cómo lo entiende la gente cuando le decimos casa de Dios a este edificio? ¿Cómo lo está entendiendo